Hace unos meses, un video comenzó a circular en redes sociales, causando un revuelo entre científicos, exploradores y amantes del misterio. Era un clip que mostraba a un grupo de pescadores trabajando en el Atlántico Norte, en medio de la oscuridad de la noche. Lo que parecía ser una jornada de pesca normal, se transformó en una experiencia que dejó a todos los que lo vieron sin palabras. Mientras los hombres recogían su red, algo completamente inesperado ocurrió. La criatura que se encontraba atrapada en la red no era un simple pez o algún animal marino común, sino algo que desbordaba toda lógica. Un ser con la figura de una mujer, con cabello largo cubriéndole el rostro y una cola que se agitaba furiosamente, como si intentara liberarse de su captura. Al principio, los hombres no sabían qué hacer. Uno de ellos, aterrorizado por la imagen, sacó un cuchillo y cortó la red, liberando a la criatura de su aprisionamiento. La figura se deslizó de nuevo hacia las oscuras profundidades del océano, desapareciendo de la vista. El video que capturó ese momento se subió a TikTok y rápidamente se viralizó, alcanzando millones de vistas. Para muchos, aquello era la prueba irrefutable de que las sirenas, criaturas legendarias que habían estado en el imaginario colectivo por siglos, realmente existían. La escena dejó perplejos a miles, y aunque algunos intentaron desmentirla, la mayoría quedó cautivada por la posibilidad de que algo tan inusual y enigmático pudiera estar viviendo en las profundidades del océano, fuera del alcance de la humanidad. Sin embargo, lo que aún desconcierta a todos es la naturaleza de esta criatura. La imagen que quedó grabada es un enigma. ¿Era un ser humanoide marino, un mito hecho realidad, o una especie desconocida que ha permanecido oculta durante siglos en el fondo del mar? Algunos científicos se aventuraron a decir que era solo una especie de animal no identificado, pero la naturaleza del encuentro y la rapidez con la que la criatura fue liberada dejó mucho que desear en cuanto a respuestas definitivas. Y es que, aunque el océano sigue siendo un lugar lleno de misterios, no hay duda de que este hallazgo despertó más preguntas que respuestas. Este mismo océano, tan vasto y profundo, parece guardar aún más secretos que la humanidad aún no ha logrado descifrar. Poco después de este avistamiento, otro video sorprendió al mundo, capturado por un hombre mientras navegaba en el Atlántico Norte. En esta ocasión, no era una sirena lo que apareció en el video, sino dos figuras humanoides que nadaban cerca del bote, pero no eran humanos. Estos seres eran mitad humanos, mitad peces. Su piel, de un tono azul oscuro, parecía brillar a la luz de la luna, y sus cuerpos se deslizaban rápidamente sobre la superficie del agua, moviéndose paralelos al bote con una agilidad que dejaba en evidencia su naturaleza acuática. Lo más desconcertante del video era la forma en que estos seres interactuaban con el hombre que los grababa. No mostraron temor alguno. Al contrario, su mirada era fría y penetrante, como si estuvieran observando al hombre como una especie de intruso en su territorio. La sensación que transmitían era inquietante, como si la presencia humana en esas aguas les resultara una amenaza, o quizás una ofensa. Se cree que las criaturas podrían ser una especie completamente desconocida para la ciencia, tal vez capaces de comunicarse mediante ondas sonoras subacuáticas, como lo hacen algunos mamíferos marinos. Otros, en cambio, sostienen que podrían tratarse de sirenas, antiguas guardianas de los ecosistemas marinos, cuyas leyendas hablan de seres que protegen las aguas y castigan a aquellos que se atreven a perturbarlas. El misterio detrás de estas figuras humanoides va más allá de la simple curiosidad. Muchos argumentan que este tipo de criaturas podrían haber evolucionado en el océano sin que los humanos lo supieran, desarrollándose en las oscuras profundidades sin ser detectados. Pero, ¿por qué ahora, en la era moderna, empiezan a aparecer estos encuentros? Algunos sugieren que el cambio climático, la contaminación o la intervención humana en las profundidades del océano están alterando el equilibrio de los ecosistemas marinos y obligando a estas criaturas a salir a la superficie. Otros aseguran que las leyendas sobre sirenas y seres acuáticos podrían estar basadas en hechos reales, aunque los registros históricos los hayan distorsionado a lo largo del tiempo. El hecho de que estas criaturas no muestren miedo
sino una especie de presencia dominante, ha alimentado aún más la especulación sobre su naturaleza. Pero si creías que estas criaturas pertenecían solo al Atlántico, la siguiente historia te llevará a las aguas del Pacífico, cerca de Japón. Un grupo de pescadores que trabajaba de noche, igual que los del Atlántico, encontró algo completamente inesperado en sus redes. Al principio, pensaron que era un pez grande, atrapado en el anzuelo, pero conforme lo acercaban al bote, la situación se tornó cada vez más extraña. A medida que la criatura se acercaba al bote, el agua comenzó a cambiar de color, tornándose más oscura. De repente, la forma de un ser con cara humana emergió de las profundidades, con el agua alrededor de su cuerpo volviendo más sombría y densa. Su rostro era grotesco, con ojos saltones y piel grisácea, mientras que su cuerpo parecía una mezcla de humano y bestia. Lo más aterrador de todo fue el sonido que emitió. No era un simple grito animal, sino una especie de mezcla entre una voz humana y un chillido indescriptible, algo que no se había escuchado nunca antes. Los pescadores, horrorizados, comenzaron a gritar y a soltar la red, mientras la criatura continuaba su lucha por liberarse. En medio de la confusión, uno de los hombres, al ver la criatura tan cerca, gritó: ¿Lo salvamos o lo dejamos ir? Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo más, la criatura desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando a los pescadores con un sentimiento de terror indescriptible. El encuentro dejó una sensación de desasosiego en la tripulación. Muchos de ellos creyeron haber visto un ningyo, una criatura mítica de la leyenda japonesa, que se dice que tiene la parte superior de una mujer y la parte inferior de un pez. Según la leyenda, el ningyo trae consigo malos augurios, y aquellos que se atrevan a capturar uno de estos seres pueden enfrentar una tragedia o una maldición. Aunque algunos intentaron restarle importancia al video, el hecho de que la criatura no huyera, sino que pareciera mirarlos como una advertencia, solo alimentó la creencia de que lo que vieron era mucho más que un simple pez o animal marino. Podría haber sido una advertencia de que lo que reside en las profundidades del mar debe mantenerse en su hogar, lejos de la humanidad. Las similitudes entre estos tres encuentros, el de la sirena, en el Atlántico Norte, las figuras humanoides azules y el extraño ser japonés, no pueden pasarse por alto. Las criaturas que aparecen en todos estos casos comparten características que se alejan de lo que la ciencia ha identificado como especies conocidas. Es posible que el océano aún albergue secretos tan profundos que nuestras herramientas científicas no puedan detectar. Cada uno de estos casos plantea una pregunta esencial: ¿qué otras criaturas aún permanecen ocultas en los rincones más oscuros del mar, esperando a ser descubiertas? El misterio parece apenas comenzar. La historia que vamos a relatar a continuación se desarrolla en un paisaje completamente distinto. Mientras los mares del mundo siguen siendo testigos de encuentros desconcertantes, hay lugares donde el frío y el hielo también han guardado secretos inexplorados. En un video que dio la vuelta al mundo, un equipo de trabajadores de un sistema de drenaje en Minnesota descubrió algo bajo el espeso hielo de un lago que nunca imaginaron encontrar. Lo que parecía ser un simple trabajo de mantenimiento de rutina se transformó en un episodio inquietante, digno de las leyendas más oscuras del folclore. El equipo había comenzado a perforar a través del hielo, cuando de repente, algo extraño emergió de las profundidades. En lugar de encontrar una masa común de peces congelados o restos de vida marina, lo que apareció ante ellos fue algo que desbordaba los límites de la razón. A medida que el taladro perforaba más profundo, los trabajadores se dieron cuenta de que lo que emergía no era ni un animal ni una criatura que pudieran identificar. Era algo con una forma que podía describirse como un híbrido entre mujer y pez. Su cuerpo era alargado, con una cola que claramente pertenecía al reino marino, mientras que su torso tenía la apariencia de un ser humano, cubierto por una melena larga y oscura. Lo más desconcertante fue la forma en que la criatura se comportó. Mientras los trabajadores intentaban sacarla de su prisión congelada, el ser mostró signos de movimiento, y sus ojos parecían estar observando a los hombres que la rodeaban. La atmósfera que se creó en ese momento
Era algo completamente fuera de lo común. La criatura parecía tan fuera de lugar, atrapada entre la tierra y el agua, como si hubiera estado esperando su momento para emerger. El equipo de trabajo, completamente desconcertado, no supo qué hacer. Ante la sorpresa, llegaron rápidamente varios vehículos de emergencia, entre ellos un equipo de protección de materiales peligrosos y agentes de seguridad. Lo que parecía un hallazgo sin importancia se convirtió en una operación de contención, y en un abrir y cerrar de ojos, el área fue sellada. El video, que fue grabado por uno de los trabajadores, se subió rápidamente a las redes sociales, causando un gran revuelo. Los científicos se mostraron incrédulos al principio, pero, luego de observar el metraje, algunos comenzaron a teorizar sobre la naturaleza de la criatura. Algunos expertos sugirieron que podría tratarse de una especie desconocida que había sido preservada en las frías aguas del lago durante siglos, mientras que otros lo consideraron un fraude o incluso una broma elaborada. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los locales fue el hecho de que el lugar donde fue encontrado el ser fue marcado poco después como un sitio restringido. Los aldeanos cercanos afirmaron haber escuchado misteriosas canciones provenientes del lago durante las noches más frías, lo que solo alimentó las sospechas sobre lo que realmente había sido descubierto bajo el hielo. Lo más inquietante de todo fue la aparición de la figura que emergió de las profundidades, con su cola turquesa brillando a la luz del día. La pregunta que muchos se hicieron fue, ¿por qué este ser, o lo que fuera, había estado atrapado allí durante tanto tiempo? Algunos comenzaron a especular que se trataba de una sirena, o quizás de una especie de sirena ancestral que había sido preservada por las frías aguas. Otros se arriesgaron a pensar que se trataba de un ser mitológico, de esos que solo existen en las leyendas y que ahora se mostraba en el mundo moderno. Sin respuestas claras, el misterio persiste, alimentado por las teorías más disparatadas. Y aunque los investigadores intentaron conseguir más detalles, la falta de información oficial y el bloqueo de la zona han impedido que se resuelva el enigma. Este tipo de sucesos recuerda que el océano y sus alrededores siguen siendo un espacio misterioso y lleno de secretos. Pero lo que encontramos en las profundidades no siempre proviene del agua. Hay lugares en la Tierra que, como este lago de Minnesota, guardan sus propios secretos, esperando ser desvelados. ¿Será que el descubrimiento de este ser bajo el hielo fue una señal de que el mundo aún no está preparado para los enigmas que podrían acechar bajo sus pies? Mientras los investigadores siguen sin respuestas claras, otro video aterrador apareció, esta vez en las aguas heladas del norte de Europa. En una costa que algunos creen que estaba cerca de Noruega o Alaska, un grupo de pescadores grabó algo que dejó a todos sin habla. Cuando estos hombres se encontraron con lo que parecía un pez gigante atrapado en su red, no podían imaginar lo que estaba por suceder. En un primer vistazo, la criatura parecía ser una especie de pez prehistórico, pero a medida que la levantaban, comenzaron a notar detalles extraños que no encajaban con nada que pudieran haber visto antes. El ser que se encontró en las redes tenía una estructura corporal larga y flexible, con una piel que parecía metálica, resplandeciendo en tonos grises y verdes. Sus escamas reflejaban la luz de una manera que evocaba la apariencia de un antiguo reptil marino. Sin embargo, lo más perturbador era su boca, un orificio gigante repleto de afilados dientes que parecían hechos para desgarrar. Su tamaño era impresionante, y los pescadores no pudieron evitar pensar que algo tan monstruoso no podía ser un simple pez, ni siquiera una criatura marina común. En ese momento, un sentimiento de terror recorrió el barco. 3 hombres tuvieron que trabajar juntos para mantener a la criatura bajo control, pero incluso así, su fuerza era tan inmensa que parecía capaz de arrojarlos al agua con facilidad. El pánico se apoderó de la tripulación, cuando la criatura comenzó a moverse violentamente, golpeando el barco con su cola y casi haciendo que uno de los pescadores cayera al agua. Algunos comenzaron a teorizar que lo que habían encontrado podría haber sido un descendiente de un megalodón, el tiburón prehistórico que se extinguió hace millones de años, mientras que otros sospechaban que era una especie desconocida o incluso el resultado de algún experimento científico fallido. A pesar de que la criatura fue finalmente liberada y regresó al océano,
La imagen de su cuerpo deformado y su agresividad quedó grabada en la mente de los hombres que la vieron. Este encuentro dejó una sensación de inquietud en la tripulación y en aquellos que se enteraron de lo sucedido. Las profundidades del océano siguen siendo un lugar donde la ciencia no ha llegado a comprender completamente lo que habita en ellas. Algunos se preguntan si este tipo de criaturas se han mantenido ocultas durante tanto tiempo debido a la inaccesibilidad de las profundidades, o si es que, con el paso de los siglos, se han adaptado de formas que los seres humanos aún no pueden entender. La vida marina sigue siendo un misterio sin resolver, y lo que se descubre en sus profundidades nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre el océano. A miles de kilómetros de distancia, otro avistamiento dejó al mundo en shock. Este, sin embargo, no sucedió bajo las aguas heladas del norte, ni en algún remoto lago congelado, sino en la soleada costa de Israel. En un video capturado por turistas que paseaban por la costa de Kiryatam, una figura desconocida apareció sobre una roca, aparentemente descansando bajo el cálido sol del atardecer. La criatura, con una cola plateada y el cabello largo cubriéndole el rostro, parecía una sirena salida de una leyenda. En un primer vistazo, la figura permaneció inmóvil, pero cuando la cámara se acercó, algo aún más extraño ocurrió. La figura levantó la cabeza y miró directamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. En ese preciso momento, la figura se zambulló al agua, dejando un rastro de espuma a su paso y una clara estela de su cola plateada. El video fue rápidamente compartido en las redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. Docenas de testigos afirmaron que habían visto la misma criatura en la misma roca durante varios días seguidos, siempre al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte. Para muchos, el avistamiento confirmaba lo que se había dicho durante siglos. Las sirenas existían. El avistamiento en Israel no fue el primero de su tipo, pero fue el más impactante debido a la claridad con la que fue grabado. Las autoridades locales, conscientes del impacto que esto podría tener, ofrecieron una recompensa millonaria a cualquiera que pudiera traer pruebas sólidas de la existencia de la sirena, aunque nadie se atrevió a acercarse a la roca donde la figura había sido vista. Lo que más desconcertó a los expertos fue que, durante los días posteriores al avistamiento, los pescadores y habitantes locales comenzaron a escuchar cantos extraños provenientes del mar. Algunos decían que los sonidos eran provenientes de la misma roca donde la figura había sido vista, lo que alimentaba aún más la teoría de que las sirenas eran reales y habitaban en las aguas cercanas. Este avistamiento solo reforzó las leyendas que habían rondado la región durante siglos. Para los habitantes locales, la historia de la diosa del mar Yam, que se decía protegía las aguas cercanas y castigaba a quienes osaban perturbar su dominio, parecía cobrar vida. Pero, en el mundo moderno, ¿era este video una prueba real de la existencia de las sirenas o simplemente una historia más que se alimenta de los mitos del pasado? Como muchos otros avistamientos, este también quedó envuelto en un halo de misterio y misterio. Ahora bien, en el año 2020, un video inquietante fue presentado durante una conferencia sobre el océano en San Diego, California. Lo que parecía ser un proyecto de investigación sobre el comportamiento de los tiburones se transformó en algo mucho más misterioso. Un ecologista marino había colocado una cámara GoPro en la parte posterior de un tiburón blanco, con el objetivo de estudiar su comportamiento en las aguas del Océano Pacífico. Lo que los investigadores esperaban que fuera un estudio rutinario de la vida marina se convirtió en un hallazgo completamente inesperado. A los pocos minutos de la grabación, mientras la cámara mostraba al tiburón nadando tranquilamente, algo completamente fuera de lugar apareció en el video. Una figura humanoide se movía rápidamente en las aguas, nadando en sentido opuesto al tiburón. Lo más sorprendente no fue solo la presencia de la figura, sino la velocidad con la que nadaba. Esta criatura parecía moverse de manera mucho más rápida que el tiburón, desafiando toda lógica sobre las capacidades de los seres humanos o cualquier otro ser conocido. A medida que la cámara enfocaba más de cerca, la figura se hizo más clara. La criatura parecía tener un cuerpo humano, pero su piel era inusualmente pálida, y su rostro estaba parcialmente cubierto por el agua.
Lo que dejó a los expertos completamente desconcertados fueron los ojos. Eran completamente negros, sin pupilas ni iris, lo que le daba un aspecto completamente alienígena. Los movimientos de la criatura eran fluidos y coordinados, casi como si estuviera adaptada a las corrientes marinas, nadando con una agilidad que no parecía humana. Lo que más desconcertó a los científicos fue la rapidez con la que se desplazaba. El tiburón, que es conocido por ser uno de los nadadores más rápidos del océano, fue dejado atrás por esta figura humanoide, lo que indicaba que la criatura poseía una velocidad impresionante. El video se cortó abruptamente poco después, y la señal de la cámara comenzó a interrumpirse. Sin embargo, lo que quedó registrado dejó una marca indeleble en la comunidad científica. Algunos intentaron explicar el avistamiento como un posible caso de un buzo que se había aventurado más allá de lo que sería seguro, pero la profundidad en la que se grabó el video hacía casi imposible que fuera un ser humano. Además, las características físicas de la figura, especialmente los ojos completamente oscuros y su velocidad, hacían que cualquier explicación convencional pareciera insostenible. La grabación fue mostrada durante la conferencia de biología marina, y la reacción del público fue silenciosa. Nadie podía ofrecer una explicación concreta. Algunos especulaban que podría tratarse de una criatura desconocida, un ser que había evolucionado para sobrevivir a las profundidades del océano, una especie que la humanidad nunca había registrado. Otros, con más reservas, insistieron en que era una simple alteración del video o un error de interpretación, pero la duda quedó sembrada. ¿Qué era realmente esa figura? ¿Y por qué se movía de una manera tan distinta a cualquier criatura conocida por la ciencia? A pesar de los intentos de racionalizar el video, muchos comenzaron a preguntarse si existía una forma de vida en el océano que era completamente distinta a todo lo que los seres humanos conocían. Algunos sugirieron que la criatura podría ser una forma de vida prehistórica que había logrado sobrevivir en las partes más profundas y oscuras del océano, lejos de la intervención humana. Otros, más atrevidos, plantearon teorías sobre la existencia de seres submarinos avanzados, una especie que había evolucionado por separado de la humanidad, adaptándose a las condiciones extremas del fondo marino. El enigma planteado por este extraño video sigue sin resolverse, y la comunidad científica continúa siendo reacia a aceptarlo como evidencia de la existencia de especies marinas no identificadas. Sin embargo, lo que está claro es que este video ha abierto una ventana a un misterio mayor. Si realmente existe una criatura capaz de nadar a esa velocidad, ¿qué otras sorpresas nos reserva el océano? Mientras el mundo seguía desconcertado por ese video, otro avistamiento aterrador comenzó a ganar atención en todo el mundo. En Zimbabue, un extraño fenómeno comenzó a suceder cerca de un puente en el río Mutare. Este río, un lugar de paso cotidiano para los habitantes cercanos, se convirtió en el centro de uno de los avistamientos más extraños que se han registrado en tiempos recientes. El primer avistamiento ocurrió cuando un grupo de trabajadores que estaban realizando labores cerca del puente grabaron algo que inmediatamente se convirtió en un misterio. En las aguas turbias del río, dos figuras humanoides emergieron, flotando lentamente entre las corrientes del río. Sus cuerpos eran visibles por debajo del agua, pero lo que más llamaba la atención era su apariencia. Dos mujeres con largas cabelleras oscuras y colas plateadas brillando a medida que el sol se reflejaba sobre ellas. Las figuras se movían sin prisa, como si estuvieran acostumbradas al entorno del río. El extraño comportamiento de estas figuras, que permanecieron en el agua sin mostrar miedo ante los humanos, dejó perplejos a los testigos. Los trabajadores comenzaron a grabar, y a medida que el video se propagó en las redes sociales, más y más personas comenzaron a discutir sobre lo que realmente habían visto. La grabación fue rápidamente subida a Internet, y en cuestión de horas, las imágenes se volvieron virales. Los que vieron el video quedaron atrapados por la inquietante visión de esas figuras flotantes que parecían pertenecer a otro mundo. Las características de las criaturas, especialmente sus colas plateadas y la forma en que se movían en el agua, hicieron que algunos de los observadores comenzaran a relacionarlas con las leyendas de sirenas, seres míticos del océano que han fascinado a la humanidad durante siglos. Lo que hizo que el caso fuera aún más extraño fue el testimonio de los trabajadores que estaban en el lugar. Aseguraron que,
Antes de que las figuras fueran vistas, se habían escuchado voces extrañas provenientes del agua. Algunos afirmaron que las voces sonaban como cantos suaves, similares a los que se mencionan en las historias sobre sirenas, mientras que otros decían que el sonido era casi un murmullo incomprensible. Después de que el video fuera grabado y compartido, las autoridades locales intervinieron rápidamente. Según los informes, el área fue cerrada temporalmente por razones de seguridad, y algunos trabajadores que intentaron investigar más a fondo el lugar fueron obligados a abandonar la zona. Poco después, los aldeanos cercanos comenzaron a hablar sobre viejas leyendas locales, que hablaban de espíritus que habitaban el río y de seres sobrenaturales que emergían de sus aguas. Algunos decían que las figuras que habían sido vistas cerca del puente eran los espíritus de las aguas, mientras que otros más escépticos atribuían el avistamiento a una ilusión o un fenómeno extraño causado por las condiciones del río. Sin embargo, la presencia de las figuras y la inusual calma que mostraron ante la mirada humana dejó una sensación de inquietud en aquellos que las vieron, y las leyendas sobre sirenas y espíritus marinos tomaron fuerza en la región. Aunque no hay una explicación definitiva sobre las sombras misteriosas de Zimbabue, el video y los testimonios que lo acompañan continúan siendo un tema de debate. ¿Se trató de una mera ilusión, un reflejo o algo mucho más extraño y significativo? Pero esto no es todo. En el mundo de los misterios marinos, hay algo aún más desconcertante que las criaturas visibles: los sonidos. En muchas culturas, las sirenas han sido representadas como seres que no solo encantan con su apariencia, sino que también poseen una voz cautivadora, capaz de atraer a los navegantes hacia las profundidades del océano. A lo largo de la historia, las leyendas sobre su canto han sido un tema recurrente. Pero lo más desconcertante es que, en tiempos modernos, varios testimonios han hablado de escuchar sonidos extraños provenientes del mar, sonidos que algunos aseguran que podrían ser el canto de una sirena. Un caso que ha dejado a más de uno con la piel de gallina ocurrió cerca de una costa, en una región no especificada, donde un usuario de TikTok grabó sonidos misteriosos mientras acampaba cerca del mar. Al principio, lo que parecía ser el ruido natural del océano rápidamente se transformó en algo completamente diferente. A medida que la cámara grababa, el sonido comenzó a volverse más estructurado, más melódico, con un tono que algunos describieron como encantador, casi como una canción. Lo que más desconcertó a quienes escucharon la grabación fue la intensidad y la claridad del sonido. No era un ruido común, como el viento o las olas rompiendo contra las rocas. Era un canto casi humano, pero también tenía un toque alienígena, algo que no se podía identificar del todo. Algunas personas, fascinadas por la idea de que podría tratarse de una sirena, comenzaron a difundir la grabación, mientras que otros, más escépticos, argumentaron que era solo el viento o un fenómeno acústico creado por la interacción de las olas con las rocas. El video se hizo viral rápidamente, alcanzando millones de vistas. El video se publicó. Comentarios de personas de diferentes partes del mundo comenzaron a llenar las publicaciones, muchos diciendo que ellos también habían escuchado sonidos similares cerca del mar, sobre todo en áreas aisladas o poco visitadas por los humanos. Los expertos en biología marina sugirieron que podría tratarse de un fenómeno conocido como cantos subacuáticos, producidos por criaturas marinas como ballenas o delfines, que emiten sonidos a frecuencias que pueden viajar largas distancias. Sin embargo, a pesar de las explicaciones científicas, algo en la calidad del sonido seguía desconcertando a los que lo escuchaban. Es posible que este canto provenga de una criatura no identificada, algo más cercano a las leyendas de las sirenas que a los animales marinos conocidos. El fenómeno, sea lo que sea, resalta el misterio que sigue envolviendo al océano. Existen más preguntas que respuestas, y lo que más inquieta es la posibilidad de que estas criaturas mitológicas no sean solo producto de la imaginación popular, sino algo que pueda estar oculto, aguardando ser descubierto en las vastas y oscuras aguas que cubren la mayor parte de nuestro planeta. El misterio del mar no se detiene ahí. En otro rincón del mundo, un encuentro inquietante fue capturado en las aguas de Indonesia.
un lugar conocido por su biodiversidad marina. Un grupo de buzos, que realizaban una inmersión cerca de un arrecife de coral, grabó algo completamente inesperado que dejó a todos sin palabras. A lo largo de su buceo, mientras exploraban las coloridas aguas, algo se deslizó rápidamente a través del campo de visión de la cámara. En un principio, los buzos pensaron que era una especie común de pez, pero cuando la criatura se acercó más, la realidad de lo que estaban viendo los sorprendió por completo. Lo que emergió del agua no era un pez común, ni una criatura marina conocida. Era una figura humanoide, mitad hombre y mitad pez. La criatura se movía con una agilidad sorprendente, y su cuerpo estaba cubierto por escamas brillantes que reflejaban la luz del sol que penetraba el agua. Su rostro era claramente humano, pero con características que denotaban una naturaleza acuática, como ojos saltones, y una piel grisácea que parecía adaptada a las frías aguas del océano. Lo que más desconcertó a los buzos fue el comportamiento de la criatura. En lugar de huir de los humanos, como se espera de la mayoría de los animales marinos, esta figura se acercó rápidamente a uno de los buzos y, con una sorprendente rapidez, le arrebató un pez de las manos. Los buzos, en shock, no pudieron hacer nada más que observar cómo la criatura, con la misma destreza que un predador marino, tomaba su captura y desaparecía rápidamente en las profundidades del arrecife. El video, que fue grabado en alta definición, mostró claramente cómo la figura humanoide se movía a través del agua, dejando a los buzos atónitos ante lo que veían. A pesar de los intentos de los científicos por encontrar explicaciones racionales, no había una respuesta clara sobre qué era lo que los buzos habían encontrado. Algunos sugirieron que podría tratarse de un pez mutado o de alguna especie desconocida que había evolucionado de manera inusual. Otros se aventuraron a pensar que lo que había sido capturado en el video podría ser la representación real de las criaturas que, según las leyendas, habitan en las profundidades del mar. Este encuentro dejó una sensación de inquietud entre los que vieron el video. Podría ser que, en las oscuras y poco exploradas profundidades del océano, exista una raza de criaturas humanoides que haya permanecido oculta durante siglos. La posibilidad de que lo que se vio en Indonesia no fuera solo un pez raro, sino una criatura inteligente y posiblemente relacionada con las leyendas de sirenas, abrió una puerta a un misterio que aún persiste sin respuestas claras. La idea de que los océanos puedan esconder formas de vida completamente diferentes a todo lo que conocemos es fascinante y aterradora a la vez. Cada uno de estos encuentros, desde los extraños sonidos en las costas hasta las criaturas humanoides grabadas en las aguas, nos recuerda que hay mucho más por descubrir en las profundidades del mar de lo que nuestra ciencia y tecnología pueden revelar. Lo que es seguro es que seguimos siendo solo observadores en un mundo acuático que todavía guarda secretos inimaginables. Si te ha intrigado este video y las historias de misterios marinos, no dudes en suscribirte al canal. Estaremos compartiendo más relatos y descubrimientos